Así que hoy quiero presentarles al director de la red de investigadores en herpetología. Es James Aparicio, es licenciado en biología, zoólogo, realizó diferentes cursos de posgrado en Costa Rica, Brasil y Colombia sobre manejo, ecología y conservación, con un diplomado en planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático y diplomado en educación superior y docencia universitaria. Desde 1995 hasta el 2019 fue curador del área de herpetología en la colección boliviana de fauna y también en la gestión 2020 fue docente de la Universidad Pública de El Alto UPA. Quiero presentarles con ustedes a James Aparicio. ¿Qué tal, James? Un gusto tenerte aquí en el aniversario de Ciencia Conciencia. Y bueno, danos un poquito de qué nos vas a estar hablando el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el simposio de Ciencia Conciencia, porque realmente es algo que nos falta en el país, ¿no? Nos falta en Bolivia generar más ciencia, más investigación, más desarrollo. Bueno, yo que les voy a mostrar es un poquito la historia de la herpetología, un poco en cuanto a estas líneas de investigación, en cuanto al desarrollo de las capacidades y todo este proceso que ha habido en nuestro país del área de la herpetología. Obviamente complicado, no contamos, por ejemplo, como en el caso de la Argentina, de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un CONACYT, que financia investigación, que da fondos, que hay fondos concursables, etcétera, ¿no? Entonces nuestro país nunca ha tenido y es carente de este tipo de apoyo. Por lo tanto, muchos de los esfuerzos son personales, son de las carreras de biología, de las tesis de los estudiantes, de este desarrollo, ¿no? que permite, a partir de un esfuerzo personal, de un esfuerzo de grupo, generar conocimiento y ciencia en nuestro país, ¿no? Entonces puede ser un panorama rápido, más o menos exhaustivo, pero hay mucho más, ¿no? Mucho más, porque hay muchos grupos, mucha gente que ya se ha formado en esta área, en los diferentes departamentos, y ha podido hacer trabajos e investigaciones, ¿no? Entonces, justamente voy a charlarles de esto, más que todo como una llamada a la conciencia, una llamada al interés de los nuevos biólogos o investigadores en las otras áreas también que quieren hacer ciencia con herpetología, pero también al resto del público, para que vea que pese a estas dificultades que tenemos como país, se ha hecho mucho, se está haciendo y se está aportando al conocimiento de estos dos grupos de vertebrados, de anfibios y reptiles, que son fundamentales a nivel de los ecosistemas, ¿no? No, sin duda alguna, como dice James, es muy loable todo el trabajo que se ha hecho en investigación en herpetología, de la cual ha sido parte, y yo creo que para mí es, como te digo, un honor tenerte aquí, porque sabes que uno de mis grupos, bueno, en realidad mi grupo favorito son los reptiles, así que puedes ir compartiendo tu pantalla. Yo les recuerdo a todos los que nos están viendo que cualquier pregunta la pueden ir dejando en los comentarios, y también que pueden compartir la transmisión para que lleguemos a más personas. Listo, James, te dejo entonces hasta más ratito y puedes empezar. Perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, quería hablarles justamente de las líneas de investigación en el área de herpetología boliviana. Entonces, es importante también comenzar un poquito a conocer algo de la herpetología de nuestro país. Hace, pues, el estudio de estos pequeños animales y grandes animales, porque tenemos desde anfibios del tamaño de la uña de la mano de una persona, que son ya adultos reproductivos, hasta los grandes ejemplares en reptiles como el caimán negro, que puede llegar a más de 6 metros, o las grandes sicurís, ¿no? O sea, realmente tenemos una diversidad de formas, tamaños, colores y diseños en estos dos grupos, tanto de anfibios como reptiles. Pero veremos un poquito rápidamente la historia de Bolivia y el estudio de la herpetología, ¿no? Esto comenzó pues en el siglo XVI, en el siglo XVII, con las misiones jesuíticas, por ejemplo, ¿no? que llegaron a nuestras tierras, y ahí había algunos estudiosos o naturalistas como Francisco Javier Eder, etcétera, que ya describían o mencionaban algo de los grupos de los reptiles y anfibios presentes en Bolivia.
Luego pasamos ya posteriormente en el siglo XVIII, XIX, a los grandes naturalistas, ¿no? Como el húngaro Tadeusz Hanke, que fue, cuando fue el primer botánico, ¿no? Que visitó nuestra audiencia de Charcas y se quedó a vivir en la zona de Cochabamba. Él también trabajó mucho con lo que es serpientes, y dentro de estas las culebras, y justamente describió muchas especies dentro de este grupo de reptiles. Otro grande naturalista que llegó a nuestro país y dio mucha información fue Alcides d'Orbigny, ¿no? Que, bueno, en varias de sus obras y sus textos de viaje a la América Meridional escribió y relató y describió muchas especies de las cuales estaban presentes en nuestro país. Él, por ejemplo, encontró el camino que ahora se habla de la carretera del Timis, por ejemplo, que es desde Cochabamba hasta San Ignacio de Mojos. Describió muchas especies para el país, muchas de las cuales siguen vigentes hasta ahora, y muchas otras no se lograron trabajar, digamos, ¿no? Fue muy grande el aporte que él hizo en cuanto al conocimiento de nuestra biodiversidad, nuestra riqueza, pero también de lo que son reptiles en nuestro país. Ya para comienzos del siglo XX, por ejemplo, tuvimos también expediciones de diferentes investigadores y científicos extranjeros, ¿no? Como por ejemplo el doctor Foster, que realizó colecciones ocasionales de Leolemos, y justamente una de las especies endémicas del Valle de la Paz es el Leolemos forsteri en su nombre, ¿verdad? También tenemos otros investigadores que trabajaron con Telmatobius, estas pequeñas ranitas que se ve aquí arriba, que son acuáticas 100%, que vino el doctor Bellart, ¿no? Para hablar sobre los anfibios andinos, o el doctor Donoso Barros, también de Chile, que trabajó sobre el grupo de Leolemos, famosos otros herpetólogos como Carl Gans, que coleccionó los anfibios andinos en Bolivia cuando era joven, es alguien famoso que escribió y describió muchas de estas especies de anfibios baénidos que son poco conocidas por sus características fosoriales, ¿no? Entonces, posteriormente la herpetología a nivel nacional comenzó a surgir a partir del 70, el 80, con algunas personas que no necesariamente eran herpetólogos, pero motivaron el trabajo con estos grupos, ¿no? Gastón Bejarano, o el doctor Ovidio Suárez, que fue impulsor de la Academia Nacional de Ciencias, de la Estación Biológica del Beni, del Museo de Historia Natural. El primer trabajo significativo naturalista fue del doctor del profesor Noel Ken Mercado, en 1975, que publicó el libro de Ofidios de Bolivia, ¿no? Este es un trabajo icónico para nosotros en el país, a partir del cual estimuló el estudio de este grupo de vertebrados, de este grupo de reptiles, a muchas personas. Pues finalmente, a eso de finales de las décadas del 70, principios de los 80, se comenzó a crear las carreras de biología, recién, ¿no? En Bolivia, las carreras de biología de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, asumidas en las universidades públicas que tenemos ahí, también algunos de los museos, como el Museo de Historia Natural, etcétera. Posteriormente, ya en la década de los finales de los 80, se creó la colección boliviana de fauna, la colección herpetológica del Museo Noel Ken Mercado, ¿no? Esta fue inicialmente motivada, empujada por Pablo Betela, Nelson Vaca. Posteriormente llegaron otros chicos formados por ellos, ¿no? Como Montaño. Bueno, como decía, la colección herpetológica del Museo Noel Ken Mercado se formó en 1986, donde también se generó mucha investigación en herpetología, ¿no? Luego la herpetología en La Paz se desarrolló a partir del Instituto de Ecología y del Museo Nacional, que formaron una alianza entre lo que se llama la colección boliviana de fauna, a partir del cual también se hizo trabajos. Siguieron llegando ya para la década del 80 y los 90 todavía algunos investigadores extranjeros, como Charles Furger, que vino y dio varias listas, especialmente de reptiles y anfibios de las tierras bajas, ¿no? De Ribera Alta, del departamento del Beni, ¿no? A finales de los 80, bueno, ya varios profesores, el doctor Mario Baudoin, que también trabajó e impulsó parte de la herpetología, Patricia Argueta, Luis Pacheco, ¿no? Que generaron un primer libro también ya de investigadores nacionales sobre la herpetología, que fue el libro del Valle de la Paz en 1991, y que se ha reeditado para el 2015
después de 20 y tantos años, un libro de esta magnitud, ¿no? La colección boliviana de fauna nació en el año 89, fue consolidada en 1991 y se trabajó en su desarrollo a partir de esto hasta el 2019, ¿no? Entonces todo ese trabajo. Las colecciones de reptiles y anfibios en Cochabamba nacieron con el Centro de Diversidad y Genética en el 97, apoyados por Diego Aguayo. En el 2002 ya nació, por ejemplo, el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos en Cobija, ¿no? En Cobija Pando, con el apoyo de Marcelo Guerrero y Gonzalo Calderón, o sea, ya se fue desarrollando, ¿no? En Cochabamba se inició el año 2005 las actividades del Museo de Historia Natural Cis Dolbiñí, ¿no? A cargo de Arturo Muñoz, hasta el 2015, y luego fue ya a cargo de Teresa Camacho Badani, que está actualmente a cargo de esta parte. El año 2008 comienza también un programa piloto de manejo éxito de especies de anfibios del género Telmatobius en lo que se llama el Centro de Conservación Caira, a cargo de Teresa Camacho, en el Alcides Dolbiñí. Y para fines del 2019 ya tenemos también el trabajo del área de herpetología en el CIRA, dentro de la Universidad Autónoma del Beni, a cargo de Denis Lizarro, y se formó la última carrera de biología, fue esta en la Universidad de Sucre, ¿no? Donde también se han estado haciendo trabajos, especialmente a nivel del departamento, para conocer su herpetología. Algo fundamental que reunió todo este trabajo y todo este desarrollo fue el primer Congreso Boliviano de Herpetología, que se realizó en La Paz en el año 2018, apoyados por la carrera de biología, aquí el Museo de Historia Natural, la WCS y varios otros instituciones que nos apoyaron para desarrollar este primer congreso, ¿no? Que fue el punto, digamos, culminante de una época, de un tiempo en el desarrollo de la investigación en herpetología. Pero bueno, vimos un poquito la historia, vimos que hay grupos formados en los diferentes departamentos, se ha estado trabajando, se ha estado produciendo, pero pues la diversidad de ecorregiones y la diversidad de herpetofauna en Bolivia es muy grande, y esto ha generado que haya mucho interés de conocer y desarrollar el conocimiento sobre anfibios y reptiles. ¿Cuántas líneas de investigación hay? Bueno, se han estado desarrollando en el país, en los diferentes lugares, y especialmente acá en La Paz, varias líneas de investigación en taxonomía, en conservación, en evaluaciones de biodiversidad en áreas protegidas, por ejemplo, en ecología, con aspectos de ecología reproductiva, hábitos alimenticios. También se ha estado apoyando lo que es cambio climático, con, por ejemplo, monitoreo de anfibios y reptiles como indicadores del cambio climático. Se ha generado también otras líneas en manejo sostenible, con planes de manejo para el aprovechamiento, ya sea, por ejemplo, de tortugas, o también con el manejo de aprovechamiento de caimanes, como lo que es el manejo y aprovechamiento del programa de lagarto en Bolivia, ¿no? Que es un programa de manejo de vida silvestre que ya lleva más de 15 años en el país. O sea, una serie de trabajos en los cuales, como investigadores de herpetología, hemos estado apoyando y desarrollando. En el campo de la biodiversidad, por ejemplo, se han hecho trabajos tan interesantes como el protofauna de la Amazonía, que fue apoyado con un coinvestigador que ha estado viniendo a Bolivia hace buen tiempo, el doctor Jimmy Moravec del Museo de Praga, por ejemplo. Se ha estado haciendo estudios de diversidad de anfibios y reptiles de allá, se han sacado varias publicaciones. Estos son algunas fotos, ejemplos de los trabajos en esta línea de evaluaciones de biodiversidad, ¿no? Donde tenemos una gran riqueza de especies de anfibios. Y como les digo, el 2015 se ha trabajado con un grupo de investigadores acá en La Paz para hacer la diversidad herpetológica del Valle de La Paz, ¿no? Donde está, por ejemplo, Mauricio Campo, Álvaro Aguilar, Bruno Miranda, Luis Pacheco, Esther Pérez, Salvador Villarreal. Un grupo de colegas que son ahora y también que eran en su momento estudiantes del área de herpetología. Se ha hecho la reedición del libro del Valle de La Paz en el capítulo que son reptiles y anfibios, ¿no? Con el apoyo de todo este trabajo de 2 años de investigaciones y visitando, creando todo lo que es el Valle de La Paz, que es bastante grande. Un trabajo fantástico también que se hizo en conjunto con el apoyo de la red de la WCS, que se llama Identidad Madidi, proyecto de 3 años en el cual participamos para hacer una evaluación de lo que son reptiles y anfibios en esta área protegida, la más biodiversa del planeta.
actualmente, ¿no? Con un trabajo intenso durante 3 años en sus diferentes pisos ecológicos, donde se ha hecho nuevos registros para Bolivia, nuevas especies para la ciencia, ¿no? Tanto en reptiles como en anfibios. En el caso de anfibios tenemos nuevas especies de la ciencia de unas pequeñas ranitas como la que se ve acá, que es Microcaila, ¿no? De la parte alta del Madidi. 6 nuevas especies potenciales para la ciencia, otras especies de anfibios como Erobates, Antanomera, etc. En reptiles también se han encontrado nuevos registros para Bolivia y también nuevos registros para la ciencia, tanto en lagartijas como en culebras. Se ha trabajado, por ejemplo, aquí se ha mostrado que se halla una especie de rana para Madidi, trabajando en el laboratorio para su identificación, y se han sacado publicaciones ya de algunos de los resultados, ¿no? De este trabajo, ¿no? Como ampliaciones de rango de distribución, la parte ecológica también, con la presencia de anfibios en los contenidos estomacales de peces, todo esto dentro de Unidad Madidi, que se sigue trabajando y están a pronto de salir varias publicaciones. Estos trabajos de evaluación, esta línea de inventarios y de biodiversidad, por ejemplo, también se han estado desarrollando en colaboración. Tenemos a Paula de la Quintana, otra de nuestros investigadores de la red de investigadores en herpetología, en conjunto con otros investigadores extranjeros y con gente del Beni, han estado aportando información, por ejemplo, a la herpetofauna de la reserva de la biosfera de la Estación Biológica del Beni, ¿no? Pero ¿cómo se logra también a partir de simplemente registrar la biodiversidad? No, hay un trabajo muy fuerte, muy intenso de identificación, de clasificación, y tenemos otra línea desarrollada de trabajo hacia a través de la que son la taxonomía y la sistemática. Una línea muy importante para esto es justamente la taxonomía integrativa, que junta elementos de aspectos de la ecología de nicho, por ejemplo, las especies, la parte de la morfología, la parte molecular, el ADN molecular, y con estas evidencias, ¿no? A través de estos análisis de los caracteres morfológicos, de análisis estadísticos, que están justamente permitiéndonos identificar y describir las especies, ¿no? Acompañado de la parte de también, como decía, de estudios de nicho, de ver la parte de distribución, la presencia de las condiciones ecológicas, condiciones climáticas, las condiciones de los hábitats para los cuales están las especies, y con todos estos análisis de árboles de distribución filogenéticos, por ejemplo, con ADN, todo este conjunto de estos 3 elementos, ¿no? De ecología de nicho, a la parte molecular y la morfología, pues, por ejemplo, se han actualizado las listas taxonómicas y el conocimiento sobre los Leolemus presentes en el país, por ejemplo, ¿no? Se han sacado varias publicaciones, estos empujados como todos nuestros investigadores, que son, por ejemplo, estas publicaciones de descripción de relaciones filogenéticas de una especie de Leolemus, ¿no? Por Álvaro Aguilar Quirguín, que es otro de nuestros investigadores de la red. Incremento en el conocimiento de la densidad y comportamiento de la taxonomía integrativa de varias especies, la nueva especie de Leolemus, ¿no? Descritas por Mauricio Campo, Álvaro Aguilar y Sebastián Quiteros, de Leolemus aparicioi, o la descripción de una nueva especie y la parte de su filogenia de Leolemus taxara, ya formada en grupos de trabajo con investigadores de Argentina, Perú y Chile, en las cuales está Álvaro Aguilar desarrollando todo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces es otra línea fuerte de investigación, de trabajo que también lo está realizando Paula Quintana con la descripción de nuevas especies en conjunto con otros investigadores. Como podemos ver, estamos viendo ya 2 líneas de investigación, desarrollo, no solamente inventarios de diversidad, riqueza de especies, distribución, sino también ya la confirmación de las nuevas especies, la descripción taxonómica, la introducción de las especies en árboles filogenéticos de estos grupos a nivel de Sudamérica, etc. También se han hecho estudios de dinámica poblacional, de
lagartijas en el Valle de La Paz, ¿no? Porque para esto a través de captura, marcado de captura, de un seguimiento de algunos años, es otro proceso, otra línea en la cual se trabaja y se monitorea a largo plazo. Se han hecho estudios de monitoreo de varios años, por ejemplo, de la relación de lo que son los reptiles y los anfibios, por ejemplo, en presencia de cultivos, modelos de cultivos de cacao, por ejemplo, en la parte de los yungas, en la parte sarana, ¿no? Donde pues justamente era ver cuál es la relación de estos modelos de producción y la presencia de herpetofauna como un mecanismo para conservar la diversidad, al mismo tiempo de permitir que haya un desarrollo agrícola amigable con el medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de monitoreos y trabajos se han estado desarrollando también en este caso, y bueno, con resultados, ¿no? Con datos e información sobre la presencia de estas especies de anfibios, por ejemplo, los diferentes modelos de producción de cacao. Se han sacado guías de anfibios, se ha publicado, se ha dado difusión también sobre estos resultados, no solamente en la localidad o en la región que es Alto Beni, sino también a nivel ya de las publicaciones científicas de acceso a diferentes investigadores. Se han hecho diagnósticos, ¿no? De parte de ecosistemas, por ejemplo, donde se han trabajado en los valles secos interandinos. Estos diagnósticos nos han permitido relacionar ya la herpetofauna y algunos impactos que tiene el cambio climático, el cambio de los ecosistemas sobre las condiciones de conservación de las especies, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, la presencia o la disminución de especies de anfibios y la presencia de algunos grupos que han subido o han bajado de diferentes ecosistemas debido a los cambios climáticos y a las condiciones cambiantes de esto. Se ha trabajado también dentro de estos trabajos con el monitoreo de anfibios y reptiles como indicadores del cambio climático en el área de protección, área protegida de Lamnia Polobamba, al norte del departamento de La Paz, ¿no? Esto como parte de un proyecto de investigación global de sitios alpinos que se llama el Proyecto Gloria, ¿no? Que ha establecido 4 puntos de monitoreo en Bolivia, comenzando de norte a sur en Apolobamba, Alto Nicondoriri, Tunari, en Cochabamba y Sajama, ¿no? Estas parcelas que son básicamente dirigidas hacia el estudio de la flora, pues ha sido aprovechado por investigadores en herpetología y también se ha logrado establecer el monitoreo de anfibios y reptiles en estos sitios Gloria. Y esto ha permitido, por ejemplo, monitorear varias cimas. Esto es en el caso de Apolobamba, ¿no? Estas son las cimas que se han estado trabajando. Y se ha visto, por ejemplo, que ha habido un proceso de retroceso de glaciales muy fuerte en esta zona, en el Moraroni, por ejemplo, que ha ido desapareciendo este glacial, y al desaparecer este glacial ha permitido que esta especie de lagartija pueda ascender y localizarse a 5.176 metros de altura, que fue hasta el año pasado la especie de reptil más alta a nivel del planeta, ¿no? Este registro que, bueno, es importante que nosotros hemos registrado, tener este logro, pero también es muy triste porque eso está demostrando cómo ha desaparecido nuestros glaciales y cómo esta lagartijita ha tenido que subir hasta estas alturas, porque no es que sube porque hay más disponibilidad de hábitat, sino que necesita ciertas condiciones climáticas que le permitan su reproducción, ¿no? Entonces, realmente no tiene dónde más subir, y esta especie de lagartija, que es especie endémica de Bolivia, que ha demostrado su capacidad de tratar de adaptarse a las condiciones de cambio climático, ha llegado a la cima de la montaña y no va a poder ir más allá, y de aquí a unos 20, 30 años probablemente esta especie desaparezca, porque el calentamiento ya no le va a poder permitir ser exitosa en su reproducción. Justamente esto se ha publicado también, se ha dado a conocer, y es un trabajo realizado con otro investigador de la red, que es Mauricio Campo, ¿no? Justamente aquí hay una foto que es del 2021, que en el lado del Perú también ahora ellos tienen el registro más alto de un reptil
que es justamente otra Leolemus, Affinis stagnae, ¿no? Que está a 5.400 metros, entre 5.000 a 5.400, 5.300 a 5.400 metros, que bueno, tienen ahora ellos, podemos decir, el récord de los reptiles más alto del planeta, pero es triste porque también es una verificación del retroceso y pérdida de los glaciales, ya no solo en Bolivia, sino en toda la cordillera, ¿no? Todos estos trabajos nos han llamado también la atención de qué está pasando. O sea, estamos encontrando desplazamiento de las especies, estamos viendo pruebas claras del cambio climático, del retroceso de glaciales, pero qué pasa con nuestras lagartijas, o sea, cómo están respondiendo nuestros anfibios a estas condiciones, considerando que son grupos de vertebrados ectotermos. Eso quiere decir que ellos dependen de las condiciones ambientales externas para regular su temperatura y también tener toda la parte de sus fisiológica de alimentación, reproducción, desplazamiento, etcétera. Toda esta parte de su fisiología responde a las condiciones climáticas para esto. Entonces, ¿qué está pasando, no? Siendo que son animales que dependen de las condiciones externas, también, por ejemplo, en el caso de anfibios, no solo de la temperatura, sino también de la pérdida de agua, ¿no? De la deshidratación debido a los cambios climáticos. Entonces, pues se han generado estudios que quieren ver qué pasa con su rango de actividad, hasta dónde está llegando, cuál es su capacidad de adaptación, su resiliencia de estas especies a las condiciones del cambio climático, ¿no? Entonces no teníamos ninguna información en el país. Entonces desde unos tiempito atrás, un par de años, hemos entrado en esta línea de investigación también para ver, por ejemplo, cómo rescatar nuestro anfibio. Tenemos un anfibio en el Valle de la Paz, Gastroteca marsupiata, que ha estado desapareciendo. Lo hemos visto en el monitoreo de las poblaciones, en la evaluación de biodiversidad, que quedan pocas poblaciones de esta ranita, pero ¿qué pasa con ella en estas condiciones en el Valle de la Paz? Entonces, pues, se han hecho algunos trabajos de entender las relaciones entre el ambiente térmico y la respuesta fisiológica, comportamiento de uno de nuestros tesistas, Salvador Villarreal, o la comparación de parámetros termoecológicos de las poblaciones de Leolemus por nuestro colega ahora de la red, Alejandro Bruno Miranda, o determinación de la tasa de pérdida de agua de evaporación, está justamente de esta especie que estaba desapareciendo en comparación con otra rana que tenemos en el Valle de la Paz, que es Pleuroderma cinerea, hecho por nuestra colega de la red también ahora, Leslie Segada, ¿no? Entonces, se ha trabajado, por ejemplo, Leslie ha trabajado con estas dos especies, la Gastroteca marsupiata y la Pleuroderma cinerea en el Valle de la Paz. Para esto ha hecho un trabajo innovador en el país, ¿no? O sea, ha comenzado a hacer un monitoreo de la tasa de pérdida de agua de estos anfibios, pero pues para esto se ha trabajado con moldes, ¿no? Con moldes de estos anfibios que se ha puesto en diferentes condiciones ambientales, como un experimento en campo, ¿no? Para ver cómo ha sido la tasa de pérdida de agua, y se ha puesto a través de data loggers que veían cómo estaban perdiendo masa, perdiendo peso, estos modelos de agar de nuestras especies de anfibios, ¿no? Un trabajo muy lindo en el cual se ha demostrado que, por ejemplo, la tasa de pérdida de Gastroteca marsupiata de agua es mayor a la tasa de pérdida de Pleuroderma cinerea. Por eso sería una de las razones por las cuales esta especie, Gastroteca marsupiata, estaría en peligro de extinguirse en nuestro Valle de la Paz, ¿no? En esta región, por las condiciones de incremento de temperatura del cambio climático que se ha demostrado que en el altiplano de Bolivia se ha aumentado un 0,7% de temperatura, ¿no? Que es debido a esto, ¿no? Al cambio climático. También para ver qué pasa con otros reptiles, ¿no? Se ha trabajado desde hace un par de años, como digo, con la termoevolución en reptiles. Esto es un trabajo realizado por Bruno Miranda, nuestro colega de la red también, que quería ver cuáles son las temperaturas a las cuales las lagartijas del Valle de la Paz están respondiendo, ¿no? Temperatura crítica máxima, temperatura crítica mínima, cuál es su rango de su rango fisiológico
óptimo en el cual desarrolla todas sus capacidades de desplazamiento, alimentación, digestión, etcétera, ¿no? Y cuáles serían sus limitaciones, ¿no? Él ha presentado este trabajo publicado también en una revista Journal of Biología que acaba de salir, 2021, de los resultados de este monitoreo sobre las condiciones de termorregulación de esta especie endémica de Valle de la Paz en un gradiente altitudinal, ¿no? Desde Taucacha, 4.000 metros, hasta Taipichulo, que son 3.000 metros, ¿no? Más de 1.000 metros que esta especie de lagartija habita en nuestro Valle de la Paz. Muy complicada su situación actual por el avance de toda la urbanización, la cual a muchos de su área de distribución natural ya ha desaparecido, se han hecho barrios, se han hecho construcciones, se están aplanando incluso su área, su zona de descripción original de la especie, que es en la parte de río abajo, por ejemplo, está siendo convertida en áreas urbanas, ¿no? Entonces, es importante ver esta situación de esta especie, no solamente en sus caracteres de abundancia poblacional, impacto de las condiciones antrópicas, sino también las condiciones ambientales por el cambio climático que estarían motivando a esta especie a retroceder y si no se hacen medidas de conservación podría desaparecer. Otra especie que se está monitoreando es Liolemus fosteri, es la otra especie endémica en la parte de la cumbre, la cual está viendo Bruno Miranda, está viendo cuál es la respuesta de esta especie a las condiciones cambiantes del cambio climático, cómo afecta su dinámica poblacional, su abundancia, etc. Otro trabajo también impulsado por este investigador, junto con todos nosotros en el laboratorio, es qué pasa con la Tachymenes peruviana, que es nuestra única culebra en el Valle de la Paz y que es una serpiente conocida como acero en la parte andina, y cómo responde ella a las condiciones también de termorregulación en el Valle de la Paz y ante el cambio climático. También se han estado haciendo varios estudios, ¿no? de estudios poblacionales de tortugas de río o de caimanes, ¿no? Por ejemplo, un estudio que realizamos fue el estado de conservación del caimán latirostris, del caimán choco, caimán overo en el departamento de Tarija, ¿no? Que se realizó con otro colega del grupo de especialistas de la red, que es Jejanino Ríos, ¿no? Que se ha estado evaluando y monitoreando estas poblaciones, viendo su distribución potencial, y podemos ver que esta especie básicamente solo está en la parte del departamento de Tarija, ¿no? Entonces, tanto en la parte del Chaco tarijeño como en la parte del sur, ¿no? de Tarija. Entonces, como esta especie está reducida y se ha visto impactada por el desarrollo de esta región, ¿no? Y pues se necesitan programas de conservación y protección de esta especie. Otro trabajo interesante realizado por Paula de la Quintana, ¿no? Con apoyo de Luis Fernando Pacheco, ¿no? Fue el estudio de ámbito de hogar de dos especies de caimanes, el Masucos níger y caimán yacaré, en la estación biológica El Beni, a través de radiotelemetría, que se ha puesto transmisores a estos animales, y ella los ha seguido por varios meses para ver cuál es el uso del hábitat, cómo entre dos especies de ellos comparten o no los hábitats, etcétera, ¿no? Que también ha sido publicado, ¿no? Otro tema innovador que se ha trabajado también, por ejemplo, por otra tesista de nosotros, es María Colque Paredes. Ella es veterinaria, pero ha trabajado con el primer trabajo que se tiene a nivel de Bolivia y a nivel de la región de endoparásitos en Liolemus ornatus, ¿no? Presente para Bolivia. No se tenía este tipo de trabajos donde ella ha podido trabajar con estas especies, viendo, por ejemplo, la presencia de Physaleptera lutzi, y para Faringodon sp, digamos, son grupos de endoparásitos presentes en las lagartijas, ¿no? Entonces, y también otro trabajo que se ha estado haciendo
por ejemplo, es biología reproductiva de lagartijas, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una serie de trabajos que se han estado realizando en el país y especialmente en La Paz, empujando estas líneas de investigación y motivando a muchos estudiantes y co-investigadores a aportar información sobre el conocimiento de nuestra plataforma, ¿no? Aquí tenemos un curso esta foto final de un curso que realizamos en Sarana, donde se ha capacitado y se ha formado muchos estudiantes también para poder empujar estas líneas de investigación en herpetología y que pues pese a las condiciones del país, como digo, estamos aportando y se está generando conocimiento sobre estos grupos que son de importancia a nivel de la región. Gracias. ¿Aló? James, muchas gracias por la presentación. Estaba sin duda alguna muy interesante ese repaso a la investigación en herpetología en Bolivia. Yo creo que, como te he dicho al principio, es el trabajo más loable que podría haber visto porque, como sabemos, soy también parte de la RI y el esfuerzo que ponen todos los que son parte es increíble, ¿no? Empezando por ti, que eres nuestro mentor, yo creo que de todos nosotros y todos los demás, no tanto investigadores senior como junior, le ponemos el alma a la herpetología porque es algo que nos mueve. No, justamente, como decía, es aparentemente, bueno, he hecho este resumen porque parecería que no se conoce nada y que no se está aportando y que no se está generando información. Pero como hemos visto, esto tampoco no ha sido tan exhaustivo, pero ha sido tal vez un poco larguito, pero se ve cuán aporte se está haciendo del conocimiento de nuestro informe. Ahora hay trabajo también de otros investigadores que han estado viniendo a Bolivia durante varios años, como el doctor Ignacio de la Riva, que ha estado describiendo nuevas especies de anfibios, o la doctora Patricia Burrows, que ha trabajado también con quitridios en Bolivia, ¿no? Esa gente que ha estado viniendo al país a hacer investigación y ha estado aportando al conocimiento. Pero también, como podemos ver, hay mucho aporte de gente ya nacional, con bolivianos que se han formado en las universidades, en las carreras, que están aportando al conocimiento de estos grupos y quería mostrar un poquito esto, ¿no? Que realmente hay información, hay conocimiento y es importante que la gente pueda darse cuenta que sí, es difícil, pero podemos hacerlo, podemos trabajar, podemos aportar y como se ha visto, se están publicando esta información, se está publicando ese conocimiento como investigadores de cualquier otra universidad de afuera del país o de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Entonces realmente es sacrificado, es esforzado, pero podemos aportar, ¿no? Podemos aportar como bolivianos a todo esto. Sin duda alguna. Así que ahora vamos a pasar a las preguntitas que tienen, no se olviden, las pueden dejar y vamos a comenzar justamente con Luis Eduardo Miranda Caballero. Dice, ¿cuál es el reptil más interesante que conoce en Bolivia y cuál es el más interesante del mundo según su gusto personal? Bueno, según mi gusto personal, bueno, mi reptil favorito en Bolivia es la Dracaena paraguayensis. Es un animal que me fascina porque tiene la cabeza de víbora con una lengua bífida de color azul, pero es una lagartija. Tiene el cuerpo de un tupinambis, que el nombre común es peni, y la cola de caimán, porque tiene doble cresta y cresta sencilla, o sea, parece que fuera un animal formado con la cola de unos caimanes, el cuerpo de una lagartija grande y la cabeza de una serpiente. Y este animalito tan impresionante solo se alimenta de caracoles, es especialista en comer caracoles. Es mi animal favorito, mi reptil favorito, ¿no? En el país. Ahora, a nivel del mundo, bueno, hay muchos que me encantan. Algunos no los conozco, ¿no? Por ejemplo, el Crocodylus porosus en Australia, que es el más gigante que hay, hasta 8 metros de tamaño. No lo conozco personalmente, ¿no? Pero es también fascinante. Pero pues tenemos muchos animalitos muy increíbles. Acá en La Paz, por ejemplo, el que estoy estudiando, Liriodon zosteris, una lagartijita en comparación con la otra Dracaena muy pequeña, ¿no? Llega a
10, 11 centímetros, pero que tiene unas condiciones de adaptación a estas alturas extremas de más de 5.400 metros, que resiste estar tapada por nieve mucho tiempo, o que también la sequedad, las condiciones extremas del hábitat, de este cambio climático. O sea, son animales fascinantes, ¿no? Podemos decir que los reptiles, por ejemplo, han ocupado todos los hábitats casi en el planeta. Pese a que son ectotermos, los tienes en desiertos, los tienes en lugares de altura, como estamos viendo ahora, a más de 5.000 metros, ¿no? Realmente son fascinantes, son fascinantes. Sin duda. También tenemos a Paola de la Quintana, que dice: gracias, James, por la recuperación de la historia Herpeto en Bolivia. ¿Cuál crees que es el futuro en la investigación de grupos Herpeto en Bolivia? Bueno, Paola es otra de nuestras investigadoras de la red, he mostrado varios de sus trabajos, de sus publicaciones. Paola, en realidad va a depender de nosotros, como hasta ahora, el apoyo de Bolivia, de los diferentes gobiernos o hacia la investigación casi es inexistente. Siempre ha sido así, no ha cambiado, no sé si cambiará en futuro, y como hasta ahora ha dependido básicamente del esfuerzo personal de todos ustedes, ¿no? Y de todos los chicos que formemos y de la gente que sigamos entusiasmando con esto, ¿no? No hay fondos de investigación, ha habido algunos, por ejemplo, el estudio del caimán latirostris lo logré gracias a la Fundación Puma, que hace unos años tuvo un poquito de dinero y estaba dando para investigación, que eran fondos que venían de la cooperación internacional, y bueno, cuando se acabó, ¿no? Duró unos años y pudimos generar un poquito de información al respecto. Entonces va a depender mucho de nosotros, de la gente joven, ¿no? Como con Robbie, que está aquí, que está interesado en los reptiles y que queremos motivarlo a que siga trabajando, siga haciendo cosas con herpetología. Otros chicos que tenemos en la red, bastantes jóvenes, como ¿no? Francisco, Pancho, Leslie, Yesenia, o sea, varios chicos que nos siguen y que queremos que sigan trabajando, que hagan sus tesis, que se formen y que sigan aportando, ¿no? Entonces, ese es el futuro. Las líneas que estamos viendo son amplias. Tenemos desde sistemática y morfología, tenemos ecología reproductiva, ecología de comunidades, o sea, tenemos mucho por hacer. Hay tanto por hacer y tanta información que pues no alcanzan las manos, entonces necesitamos que haya más gente dedicada a esto y entusiasta, y que pueda realmente trabajar. Y va a depender de ellos y de nosotros, de seguirlo haciendo. Buscar temas para subsistir, pero dentro de eso esforzarnos para, aparte de subsistir, poder generar investigación de fin de semana, investigación entre semanas, ya que no hay forma de poder vivir de esto, ¿no? Vivir de la investigación en Bolivia casi no hay. Como digo, no tenemos un CONACYT de la Argentina o otro CONACYT en Chile, que también dan fondos para investigación. En el país no lo tenemos y tenemos que buscar la manera de generar conocimiento. No, sí, claro que sí, sin duda. Yo creo que todos los que formamos parte de la RIL le vamos a seguir metiendo ganas y esperamos que, como bien dices, que se animen, ¿no? Somos más allá de solo una red, somos un grupo de personas que creo que siempre nos caracterizamos como básicamente una familia, ¿no? Esperemos que seamos más. No, correcto, y lo que quería decirte que justamente cuando es personal, es animado, quiero que quede bien claro que se hace con toda la riguridad científica, ¿no? O sea, se trabaja con métodos estadísticos, se consigue equipos de cualquier forma, equipos, donaciones, regalos, que también son equipos de última generación. O sea, realmente no es que no se hace de una manera informal, sino se hace muy seriamente. Se trabaja con paquetes estadísticos y se está haciendo un aporte formal. Por eso justamente las publicaciones, ¿no? O sea, son trabajos serios que son reconocidos por los pares y se están publicando, ¿no? Entonces, cuando eso entusiasmo es ganas de ponerle, es con toda la seriedad y el rigor científico, ¿no? Sí, claro que sí. También tenemos a Evelyn González, que dice: gracias
por toda su explicación. Mi pregunta es si existe interés en las comunidades campesinas por preservar especies y coordinar con los investigadores en su trabajo. Sí, hay cierto interés de algunas comunidades. El ejemplo clásico, por ejemplo, es el de la Tesiotacana, que está apoyada muchos años por la WCS Bolivia, pero dentro de eso se han hecho trabajos con caimanes. Es uno de los ejemplos de investigación en ese grupo en Bolivia, de varios investigadores, no solamente de la red, sino también investigadores de la WCS Bolivia que han trabajado con ellos, y se ve el interés de estas comunidades, ¿no? Ahora, a nivel de otras áreas, por ejemplo, en los territorios indígenas y el Programa Nacional de Manejo del Lagarto, del Cama Yacaré, ha habido mucho interés de las comunidades porque se ha visto que esta especie no solamente es importante desde el punto de vista de su conservación, sino desde el punto de vista de cierto ingreso económico que llega a estas comunidades, ¿no? El programa de manejo del lagarto tiene, como digo, más de 15 años y ha estado aportando un poquito a ingresos a las comunidades indígenas, y ellos han estado apoyando los inventarios de los caimanes, han estado participando en algunos estudios, ¿no? Entonces, se ve ahí. Ahora, otras comunidades también han mostrado interés en el manejo de especies, por ejemplo, de tortugas y, por ejemplo, petas de río, con manejos de programas de conservación para el aprovechamiento de huevos. Ellos consumen, es un aporte muy importante de las tortugas de río a la parte nutricional de nuestras comunidades rurales en tierras bajas, por ejemplo, con lo que son los huevos de peta. Entonces, se han generado algunos programas de manejo de estas especies de agua para que se mantengan en el tiempo y las poblaciones rurales puedan consumir, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, de trabajo de conservación también en la parte del Chaco, en el Caiya, ha habido con el manejo de los tupinambis, le llaman allá iguana colorada, ¿no? Que también ha estado aportando un poquito a las comunidades. O sea, hay interés de conservar, no solamente por ser especies carismáticas, sino también por los aportes que hacen hacia las comunidades y hacia la conservación, ¿no? No es general, pero hay interés. Hay que orientarlo, por ejemplo, dentro del punto de vista de la medicina naturista, para toda la parte andina, las lagartijas son importantes, muy importantes. En las comunidades alejadas, por ejemplo, el utilizar dentro de la medicina natural a las lagartijas, sí, pero obviamente hay que informar y cuidar, por ejemplo, ya usar esto a nivel de las ciudades, como se da en el caso de La Paz del Alto, donde hay más de 2 millones de habitantes, está ocasionando que las lagartijas en algunas comunidades rurales desaparezcan, ¿no? Y eso no está bien, porque esas lagartijas son importantes para su medicina tradicional, pero en estas comunidades, no en las ciudades donde hay acceso a farmacias, etcétera. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esto, y hay que orientar, informar y dar a conocer a la gente que cuide y vean lo valioso que son estas especies, no solamente para el medio ambiente, sino también para el ser humano desde el punto de vista de la medicina natural, ¿no? No, claro que sí. Yo creo que también ese es otro trabajo que hace Knowledge Read, de cambiar la percepción de tantos reptiles como anfibios, no solamente como uso de medicina tradicional, sino también como animales que se estigmatizan mucho en general. Y trabajando ahí me he dado cuenta de que realmente se puede hacer un cambio, y hemos estado haciendo el cambio. También hay muchas felicitaciones. Tenemos a Marita Andrea, que dice: qué bonita charla, James. Tenemos también a Isabel Moya, que dice: linda charla, James, muchos saludos y felicidades. No, gracias, sí, les agradezco. Como digo, es un resumen un poco rápido, aunque algo extenso, de todo lo que se está haciendo en el área de herpetología y todo el impulso que tiene la red de investigadores en herpetología, ¿no? Bueno, sí. También tenemos más felicitaciones de Estefanito Rico. También dice: gracias por la charla, James, excelente trabajo que realiza la RI. También tenemos a Marita Andrea, que dice: no, justamente qué bonita charla, James, de nuevo, realmente tenemos mucha suerte de tenerte como mentor. Mi pregunta es: de todas las líneas de investigación que mencionaste, ¿cuál es la que más te gusta? Y termina diciendo, ¿no? This is herpeto.
Bueno, me gusta estudiar la herpetología, me gusta estudiar los reptiles y anfibios. Eh, es tan apasionante estudiar aspectos de la fisiología, la respuesta al cambio climático aquí en la altura, en un ambiente extremo, algo muy particular que llama la atención no solamente a nosotros, sino a nivel internacional, cuando ven ese tipo de respuestas y trabajos donde realmente muestra esta adaptación de este grupo a estas condiciones extremas de altura, pero también es súper interesante estar trabajando con los caimanes en tierras bajas, conociendo su comportamiento, su distribución, sus respuestas a las condiciones de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces realmente me gusta la herpetología, me gustan los reptiles y anfibios. Obviamente no puedo hacerlo todo, eso es claro, y por eso justamente se ha motivado a todos ustedes y a toda esta gente de que hagan y trabajen y aporten al conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu trabajo con tortugas, estamos esperando puedas realizarlo, va a ser muy interesante, es un aporte al conocimiento de un grupo también poco estudiado en el país, ¿no? De tortugas, que refiero a Marita, que va a hacer su tesis con tortugas. Entonces realmente es un aporte interesantísimo al conocimiento de este grupo, ver cuál es la respuesta de las comunidades, ahí vamos a ver también la percepción de ellos hacia estas tortugas y cómo pues se puede motivar a un cambio de protección y conservación de estas especies que son valiosas, ¿no? No, claro que sí, Marita también va a estar aportando, yo creo que todos, así que, como bien dice James, Marita, estamos esperando ese aporte al conocimiento. También tenemos a Evelyn que dice, gracias, si mal no recuerdo, el investigador Jacques Cousteau estuvo en Bolivia también realizando investigaciones en el lago Titicaca, ¿o estoy equivocado? Bueno, sí, él vino a filmar y ver, porque bueno, tenemos el lago más alto del mundo y hay una especie endémica compartida con Perú, que es Telmatobius culeus, que se tiene trabajo. Mencioné un poquito justamente el proyecto Caira de Teresa Camacho en Cochabamba, donde ellos están trabajando con Telmatobius y su reproducción, por ejemplo, es otra línea y otro trabajo que se está realizando en el país. Por suerte ellos cuentan con un respaldo institucional y un apoyo, y están esforzándose y haciendo grandes trabajos también en lo que es toda esa parte de conservación de Telmatobius y aportando en esta otra línea y formando gente en ya la parte de cría en cautiverio, reproducción en condiciones controladas, etcétera, que esperemos de aquí a unos años pueda permitir reintroducción de especies, que también es otro campo en el cual no hemos entrado, no estamos trabajando en Bolivia, nos queda mucho todavía por lograr hacer esto, pero esperemos que a futuro otros investigadores, otra gente joven pueda lograr hacer este tipo de trabajos en el país, que son muy importantes, ¿no? Tenemos otras especies más críticas, ¿no? Como por ejemplo la Gastroteca marsupiata aquí en el Valle de la Paz, o Telmatobius marmoratus, etcétera, que están desapareciendo y que las investigaciones están en línea dentro de Caira puedan permitir trabajar con estas otras especies y lograr su recuperación y a través de la cría en ex situ y su repoblamiento, ¿no? A futuro. Esperamos que sí. Y justamente tenemos a Teresa Camacho, que dice y a todo el equipo de trabajo que tienen en Madrid. Saludos desde Cochabamba. No, muchas gracias. Y bueno, son otros grupos, como digo, se han formado ya carreras de biología en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, la última que mencioné, en Pando, y de ahí han salido varios investigadores ya, y hay gente que está trabajando con herpetología, haciendo su aporte. Es tan difícil allá como acá el generar investigación en herpetología o investigación en general, y pues es importante todo el trabajo que se está haciendo. Básicamente es, como digo, un esfuerzo personal a nivel del país en desarrollar conocimiento en nuestra flora y fauna, ¿no? No, sin duda alguna, James. Yo creo que si no tenemos más preguntitas, más bien agradecerte otra vez por estar aquí, por impulsarnos a todos los que nos queremos dedicar a la parte de herpetología. Y nada,
las puertas, ya sabes, del canal de Ciencia Conciencia siempre están abiertas a seguir difundiendo y divulgando la ciencia y sobre todo esta parte que a mí me apasiona tanto. No, muchas gracias, Robbie, excelente por la oportunidad. Se puede hablar más, lo vamos a hacer a futuro, pero pues quiero nomás seguir motivando a toda la gente en el país. Hay varios grupos que están trabajando, a que sigan aportando, sigan publicando y pues saber que la red también abre sus puertas para la colaboración en la medida de nuestras posibilidades a todos los que quieran formar parte de la red, pero también quieran algo de información. Nuestras publicaciones están en la página web de la red. Tenemos también nuestros ResearchGate de todos los investigadores, todos los miembros de la red, de donde se puede obtener las publicaciones y toda la información que se tiene hasta ahora. Y con todo gusto vamos a seguir apoyando, aportando, colaborando y animando a que se haga estudios sobre reptiles y anfibios del país.